Buenos días, vamos a iniciar nuestro tercer día, ¿verdad? Hoy es miércoles, vamos a iniciar con nuestro devocional y después de esto quiero hablar un poquito, antes de que entremos con el tema de Pedro Abelardo, quiero hablar un poquito acerca de explicar el por qué la filosofía griega fracasó en el sentido de querer descubrir o querer responder a las interrogantes sobre la naturaleza, sobre el ser humano, sobre la divinidad. Y vamos a hablar un poquito de esto y después vamos a entrar con el tema de hoy. Vamos a iniciar con una oración pidiendo a Dios su dirección y que nos ayude en esta hora. Vamos a orar. Padre bendito que moras en los cielos, Señor, gracias por este nuevo día que tú nos permites tener. Gracias por tu provisión, por tu protección que podemos experimentar día tras día. Y gracias también porque en medio de la dificultad podemos encontrar en ti paz y refugio. En esta hora te suplico que nos ayudes, que podamos nosotros retener en nuestro corazón aquellas cosas que tú quieres para que desarrollemos un buen ministerio dentro de nuestras iglesias locales y en el contexto en el que nos encontramos. Bendice a mis hermanos que están presentes, bendice a mis hermanos también que están escuchando en línea y ayúdanos, por favor. Que tu gracia, tu paz y tu misericordia sea con nosotros. Alabamos tu nombre hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a reflexionar un poquito en un pasaje. Quiero que abran sus Biblias. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 5, pero es importante que tengamos el contexto de este pasaje. Pablo le está escribiendo a la iglesia, dice el versículo 2 del capítulo 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ustedes recuerdan, estamos en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Corinto, hagamos un poquito de memoria. Antes de llegar a Corinto, ¿en dónde estuvo el apóstol Pablo? ¿Lo recuerdan? Antes de llegar a Corinto, ¿en dónde estuvo? ¿Estuvo en una ciudad? No. Vamos a ver, en Hechos, capítulo 17, versículo 16, Hechos 17, 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que él está en Atenas. Ya conocimos, ya hemos hablado de este pasaje, lo que pasó, pero vean en el capítulo 18 de Hechos, versículo 1. Después de esto, o sea, de que habla, de que lo rechazan cuando empieza a hablar sobre la resurrección y que dicen después te vamos a oír, Hechos 18:1 dice, después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces él de Atenas, él se va a Corinto. Hablando ahora regularmente, y pienso que es una perspectiva incorrecta, muchos piensan que el éxito ministerial depende del número de convertidos. Esa es una idea. Yo no estoy diciendo el hecho de que
los números sean malos. Lo que estoy diciendo es que la base sea eso, y que a partir de eso, digamos, tiene un ministerio exitoso. Porque si partimos de esto, entonces Pablo en Atenas no tuvo éxito. Al contrario, desde la perspectiva que yo lo estoy diciendo, fue un rotundo fracaso. La gente lo rechazó, se burló y algunos pocos se convirtieron. Así que Pablo, ¿cómo está el apóstol Pablo? ¿Cómo vamos a ver aquí? Porque él va a expresar su sentir, cómo llegó a Corinto después de la experiencia que tuvo en Atenas. Y es lo que vamos a ver ahorita. Ahora sí, vamos a la primera carta, ya con este contexto. La primera carta, capítulo 2, dice: cuando fui a ustedes, hermanos, le está hablando a los de Corinto, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Esto lo tenemos que tener grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Este es el mensaje que nosotros proclamamos. Y aunque la gente reaccione como reaccionaron los atenienses, tenemos que seguir proclamando a Jesús y a este crucificado. Hay un libro que yo leí de John Stott que se llama La Cruz de Cristo. Y en ese libro John Stott va sacando todos los pasajes en donde se menciona la cruz de Cristo. A mí me impactó tanto la lectura de este libro que en este año en la iglesia el gran tema de este año en mi iglesia es eso, la cruz de Cristo. Porque finalmente, si nosotros no tenemos afianzado ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón eso, no estamos predicando el evangelio. Dice Pablo, versículo 3: y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Yo veo, parece ser que la situación en Atenas lo dejó así como muy desconcertado. Parece ser que él llega y ahora, ¿cómo va a reaccionar la gente aquí en Corinto? Así que Pablo les confiesa que llegó con debilidad, con temor y con mucho temblor. Pero, aún a pesar de eso, él confió no en la sabiduría humana, sino en el poder de ¿quién? En el poder de Dios. Dice, y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, en un sentido, los atenienses tienen fe en algo, ellos tenían fe en algo, y estaban ahí, Pablo ve en qué tienen fe. Y Pablo dice, no llego con sabiduría humana. Y esto nos enseña algo que es muy importante. Nosotros estamos viendo aquí pensamiento filosófico, no para predicar pensamiento filosófico, no para tomar y sustituirlo por la palabra del Señor. Estamos viendo pensamiento filosófico para conocer el pensamiento occidental y también el pensamiento moderno sobre la teología, sobre Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Nosotros no vamos a predicar a Aristóteles, a Platón, a Plotino, a Tomás de Aquino, a Agustín de Hipona. Nosotros vamos a predicar a Cristo. Entonces es muy importante que tengamos esto.
Nosotros nada más estamos conociendo las cosmovisiones. Cómo trataron estos hombres a través de la razón llegar al conocimiento de Dios. Pero Pablo está diciendo, yo no estoy encima de la sabiduría humana, estoy encima de la sabiduría de Dios. Y él dice que la sabiduría de Dios es Cristo, el misterio que ha sido revelado. A través del Antiguo Testamento está Cristo de alguna manera, aunque los judíos ni los propios profetas tal vez llegaron a comprender cómo sería el Mesías, pero sabían que iba a llegar el Mesías. Y cuando llega Cristo Jesús se cumple lo que está en el Antiguo Testamento. La sabiduría de nosotros es Dios. La sabiduría de nosotros es Cristo Jesús. Yo quiero que quede muy claro esto. Que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y me estoy acordando de Romanos, que dice que no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios. Finalmente, quien va a obrar en el corazón de aquellos hombres incrédulos, aquellas mujeres incrédulas, no somos nosotros. Nosotros no los vamos a persuadir. Quien va a hacer esa obra es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que basarnos siempre en la palabra del Señor. Tenemos que acudir a la palabra del Señor y tenemos que predicar, aunque estemos en debilidad, aunque haya temor, y confiar en el poder y en la sabiduría de Dios. Es sorprendente lo que Pablo dice aquí, porque siempre tenemos la idea de un hombre así como un superhombre, uno que nunca tuvo problemas o que todos podemos decir que quisiéramos ser como Pablo, pero precisamente en la carta a los Corintios Pablo dice, he pasado hambre. Muchas veces Pablo ayunó, no porque quisiera ofrecer un ayuno a Dios, sino porque a veces no tenía que comer. Sufrió hambre, naufragio. En una ocasión lo dieron por muerto, lo apedrearon. ¿Cómo lo habrán visto, hermanos míos? Que lo dieron por muerto. Lo arrastraron, lo sacaron fuera de la ciudad y lo dejaron. Pero Dios tenía todavía planes que cumplir a través de la vida del apóstol Pablo. Nuestra fe no tiene que estar fundada en sabiduría humana. Nuestra fe está fundada en Cristo Jesús. Y ahora nosotros lo único que estamos haciendo, lo único que estamos aprendiendo es ver el pensamiento humano y lo estamos contraponiendo contra el pensamiento divino que Dios ha establecido o que Dios ha dejado aquí en su santa palabra. Así que no permitamos que el conocimiento nos cautive. Nosotros vamos a hablar ahora de Tomás de Aquino. Y el gran problema de Tomás de Aquino, porque con él surge lo que se llama teología natural, es que él llega a la conclusión de que es posible conocer a Dios solo a través de la razón. Eso es teología natural. ¿Y por qué llegó a esas conclusiones? Precisamente porque él, a través de la razón, quiso demostrar, aunque algunos autores hablan de que no son pruebas de la existencia de Dios, las 5 vías que vamos a ver más adelante, pero en realidad sí se ve así. Él quiere presentar 5 pruebas que solamente apelan a la razón, para que por medio de la razón se llegue a la conclusión de que hay un Dios. Eso es lo que hace Tomás de Aquino. Pero nosotros vamos a ver que Pablo nos enseña en esta carta que nosotros no debemos de basarnos en la sabiduría humana. Tengamos mucho cuidado con eso. Nuestro evangelio no tiene que partir ni de la filosofía, ni de la sociología, ni de la psicología. Nuestro evangelio parte de la cruz de Cristo Jesús. ¿Es una locura eso? Claro que es una locura. ¿Es algo ilógico? Claro que es algo ilógico. Inclusive para algunos puede ser algo irracional, en el sentido de que la razón no puede aceptar eso, por supuesto.
porque ese es el plan de Dios para rescatar a la humanidad. No nos avergoncemos de compartir el Evangelio. No nos avergoncemos de compartir a Cristo. No nos avergoncemos si la gente nos rechaza o se burla. Ahora bien, esto no quiere decir el hecho de que nosotros no usamos la razón. Yo les recomiendo este libro que se llama Certeza de la Fe, de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, de Richard Ramsey. Y yo voy a tocar un tema que a mí me gustó de aquí de él, porque él estudió filosofía, estudió teología, pero es un libro de apologética. Pero él parte del pensamiento filosófico y del fracaso del pensamiento filosófico occidental. Y él habla acerca de, y esto les voy a explicar ahorita, y él habla acerca de cómo ellos fracasaron. Partieron de la incertidumbre y parecía que había cierta certidumbre, pero vuelvan a llegar a la incertidumbre. Ahorita lo voy a explicar, pero este libro que habla acerca de la cuestión de la certeza de la fe, y él, como un hombre preparado, como un hombre estudioso, finalmente conoce el pensamiento filosófico y llega a la conclusión de que el pensamiento filosófico fracasa con el uso de la razón. Nuestra creencia está basada en la fe, pero la fe no en cualquier cosa, no en cualquier persona, sino la fe en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, debemos nosotros siempre estar conscientes de eso. Debemos no de recurrir a la ciencia humana para presentar el Evangelio. No diluyamos el Evangelio de Cristo. No tratemos de hacer o de acercar el Evangelio disfrazándolo o usando otras cosas para que las personas se acerquen y crean. Porque entonces no van a creer en el Evangelio, van a creer en otra cosa, menos en el Evangelio de Cristo Jesús. Tenemos que ser claros, tenemos que ser directos. Y como dice un autor que leí, no tenemos que pedir disculpas si el Evangelio los ofende. Porque finalmente el único camino para poder llegar al Padre es el Evangelio de Cristo Jesús. Aunque estemos aquí, muchas veces podemos pensar, o algunos pueden llegar a pensar, el conocimiento, ¿de qué sirve conocer más? Bien, nada más, el conocimiento nos va a servir, o nos tiene que servir para confirmar más nuestra fe en Cristo Jesús. Y poder ver que verdaderamente la verdad y el verdadero conocimiento para responder las interrogantes del hombre se encuentran en la Biblia. En la Biblia. Vamos a orar. Padre bendito, hay mucha sabiduría humana, Padre. Mucha. Y nosotros estamos viendo ahorita a muchos pensadores, esa sabiduría humana. Pero tú nos enseñas ahora que no tenemos que confiar en esto, sino que tenemos que confiar en tu palabra, en tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que no nos avergoncemos del Evangelio, que podamos tener argumentos, Padre Santo, para compartir tu palabra, para compartir el mensaje de salvación. Y que nos puedas dar paz y tranquilidad, porque nosotros sabemos que finalmente quien está obrando en el corazón de las personas eres tú. Úsanos en el contexto en el que estamos, úsanos para compartir con valentía, con osadía, tu palabra. Úsanos para motivar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas a que no se avergüencen del Evangelio, porque es poder tuyo. En tus manos estamos y te suplicamos por tu iglesia, por toda tu iglesia a lo largo y ancho de este mundo, para que podamos y sigamos siendo luz en medio de la oscuridad,
en medio de las tinieblas. Gracias por este momento, Señor, y ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Voy a entrar al tema, nada más quiero compartirles algo de este autor. La certeza de la fe. El nombre del libro, del autor, es Richard Ramsey. Y el libro se llama La certeza de la fe. Y él tiene un esquema, nada más se los quiero mostrar, me parece muy interesante, aunque dice que ese esquema él lo obtuvo de otra persona, pero él hace esto. Es una línea curva y habla acerca de que él por algún momento pensó que los filósofos partieron de la certeza que tenían seguridad, pero en realidad él dice que partieron de la inseguridad, o sea, no sabían en dónde estaban. Y ellos partieron de la inseguridad para tener algo seguro. Así que los filósofos, bueno, aquí están. Después de que surgen, se sienten seguros con el uso de la razón. Hay una seguridad. Pero después de esa cierta seguridad, por ejemplo, Platón tiene un pensamiento que a él le da cierta seguridad. Pero Aristóteles, que es su alumno, no parte de lo mismo. Entonces él no tiene seguridad. ¿Qué es lo que tiene? Duda. Empieza a bajar la línea, el pensamiento. De la seguridad se va a la duda. Después de la duda, entonces entran en una etapa de la desesperación. Luego, una cuarta etapa, viene una lucha, empiezan a luchar, a tratar de responder esa duda. Y finalmente se llega al escepticismo y a la ética. Él dice que cuando estudiamos la filosofía encontramos residuos de la revelación divina, pero también podemos ver cómo la verdad se distorsiona, ¿sí? Los padres de la iglesia, en realidad ellos sí pensaban que eran, algunos, ya lo hemos visto, pensaban que eran cristianos, pero en realidad distorsionaron la verdad. Frecuentemente en la enseñanza de la filosofía, la verdad se presenta como habiéndose desarrollado a través de un proceso positivo. Pareciera que la verdad se va revelando cada vez más y más y más y más. Por ejemplo, alguien podría suponer que el hombre primitivo no creía en Dios. Luego,
desarrolló la idea de que había muchos dioses, para más tarde creer en un solo Dios. Finalmente se dio cuenta de que no necesitaba a Dios. Este concepto encaja con un esquema evolucionista y ha sido propuesto por grandes pensadores como Hegel y Comte. No obstante, la Biblia muestra un cuadro muy distinto. Enseña que el único Dios verdadero se ha revelado desde el comienzo y que el hombre ha usado y distorsionado su revelación. Muchos dirían que la Biblia copió ideas de otras religiones y filosofías, pero sabemos que fue al revés. Yo estoy de acuerdo con este autor. O sea, la Biblia no le copió nada a nadie, es una revelación directa por parte de Dios. Ustedes van a escuchar de repente que, por ejemplo, pueden decir, no, es que esto copiaron de los babilonios o de los asirios, pero es revelación por parte de Dios. Así que nada más quería mostrarles este esquema. Esto es lo que pasa con la filosofía. Están en el terreno de la seguridad. Están en el terreno de que parece que están seguros. Llega la duda y un filósofo dice, no estoy seguro de esto. Después llega la desesperación, empiezan a buscar, llega la lucha, pero llegan al escepticismo respecto a las cuestiones de la divinidad. Muchos llegan al escepticismo. Y entonces finalmente van a llegar a la cuestión de la ética, que no tiene ninguna relación con Dios. Simple y sencillamente es el bien del hombre, la felicidad. Y entonces llegan a la ética. Esta línea representa muy bien el fracaso de la filosofía. Tal vez nosotros podríamos partir al revés del escepticismo, de la ética, y luego la lucha, la desesperación, la duda, y finalmente nosotros sí tenemos la seguridad. ¿Cuál es la base de nuestra seguridad? La palabra de Dios. Un escéptico, si nosotros le hablamos acerca de un lugar en el que Dios está y que habrá una resurrección corporal, un escéptico va a decir, pruébamelo. Y entonces yo se lo pruebo porque la Biblia lo dice. Pero su escepticismo lo va a llevar a decir, ¿y quién te garantiza que lo que está escrito acá es cierto? Y entonces yo voy a responder por mi fe, Dios. Dios. Así que es al revés en el caso de nosotros. Vamos por recorriendo un camino al revés y nosotros estamos aquí. Y en cambio los filósofos parten de cierta seguridad y llegan al escepticismo. Por eso hemos visto cómo el pensamiento filosófico se va desarrollando y tienen conflictos. Y vamos a llegar ahora, después de Abelardo y de Tomás de Aquino, vamos a hablar de René Descartes. Porque René Descartes, él va a abrir la puerta y va a decir, todo lo anterior no sirve. Y entonces él parte de la duda. Él parte de la duda. ¿Por qué? Porque entran a una era en la que descubren que varias de las cosas que se daban por ciertas no lo eran. Un ejemplo de ello es que antes se creía que lo que estaba en el centro era la Tierra y lo que se movía alrededor de la Tierra, ¿qué? El Sol. Y llega el pensamiento copérnico y dice, esto es mentira. Y un poquito antes Galileo Galilei, y la iglesia lo obliga a que se retracte. Y dicen que él salió y dijo muy bajito, sin embargo, se mueve. O sea, se retractó y dijo, sin embargo, se mueve. O sea, lo que se mueve es la tierra. Y entonces llegan, y cuando llega Nicolás Copérnico,
descubren que Galileo Galilei tenía razón. Entonces, a partir de ahí de René Descartes, ¿en cuál es nuestra certeza? No tenemos certeza alguna. Entonces vean, y René Descartes y van llegando más y más filósofos. Y los filósofos contemporáneos, los filósofos posmodernos, que hablan acerca de la hermenéutica, de la forma de interpretar las cosas. Entonces, de repente algunos dicen, nosotros aplicamos la hermenéutica, ¿no? Y algunos dicen, bueno, no solamente hermenéutica de textos, hermenéutica de los paisajes, hermenéutica de lo no verbal, o sea, se aplica la hermenéutica a todo. Ustedes de repente hacemos ese tipo de hermenéutica cuando vemos un gesto, un rostro, o algo, e interpretamos. Creo que se molestó. Y a lo mejor el hermano y la hermana ni se molestó, pero hacemos una interpretación. Entonces va habiendo un desarrollo. Y entonces la primero se dice un texto, bueno, hay que interpretar lo que dice el texto. Pero de repente llegan otros pensadores y dicen, hay que interpretar, pero no solamente considerando el texto, sino también considerando el lector. Así que, dependiendo del lector, el lector puede interpretar algo y otro lector puede ¿qué? Interpretar otra cosa. Entonces va habiendo cambios en el pensamiento, va habiendo cambios en la filosofía. Se repite esto. Parece que están seguros y finalmente van transitando un camino que los lleva al escepticismo o a la ética. Yo ya no creo lo que dice este filósofo. Lo que estoy diciendo yo es lo correcto. Y todo mundo lo cree por un tiempo, pero llega otro y con otros argumentos va derribando eso. En la vida cristiana, en cuanto a la revelación bíblica que ha sido progresiva, también hay cosas, ¿no? que quizá cuando nosotros Está bien. leemos el Antiguo Testamento, hay cosas que nos quedan todavía un tanto difíciles de comprender, pero cuando vamos ya al Nuevo Testamento se nos aclara todo, ¿no? Entonces también a lo mejor en la filosofía fue como una etapa así, ¿no? En donde hay cosas que no lograron entender, la siguiente generación lo veía desde un punto de vista diferente, y la ventaja que nosotros pues hoy tenemos la revelación completa, ¿no? Cosa que pues ellos no tuvieron. Exacto, hermano. O sea, nosotros nos basamos en la revelación de Dios, en una revelación progresiva. Cuando hablamos de revelación progresiva, quiere decir que Dios fue mostrando en el tiempo que era los planes que Él tenía. Y aquí ya tocó un tema el hermano que a mí me gusta, que es la teología bíblica. Entonces, es bueno que ustedes lean la Biblia pensando en que hay una línea que une todo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Creo que ya lo he dicho varias veces aquí yo. Usé la figura del árbol de la vida, usé la figura de la redención, Génesis 3:15, y terminé con el Cordero en Apocalipsis. Entonces, hay un gran tema. Para algunos es el reino de Dios, para otros es la redención, que finalmente viene siendo lo mismo. Por ejemplo, el reino de Dios, en Génesis, ahí está el reino de Dios. Está su pueblo, Adán y Eva, están en un lugar, en la tierra prometida, el jardín del Edén, y está un Dios, un rey. Pero esto se viene abajo con la caída. Cuando Cristo Jesús viene en Marcos, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo termina Pablo en Hechos? Pablo termina en Hechos predicando el reino de Dios. ¿Cómo termina Apocalipsis? El reino futuro, pleno y total de Dios. Entonces hablamos de un reino presente y de un reino escatológico. En un sentido ya estamos en el reino de Dios, Él está reinando, pero falta ese reino pleno, ese reino escatológico, ese reino donde
todas las multitudes, de toda nación, de toda lengua, están adorando a Dios. Entonces vean, así tienen que leer la Biblia. Yo les recomiendo siempre a mis hermanos, a la iglesia, o cuando estoy discipulando a alguien, que lea la Biblia como, fíjense bien cómo lo digo, que lo lean como una novela. No estoy diciendo que es una novela, que lo lean como una novela. ¿Cómo leen una novela? Bueno, algunos creo que sí, ¿verdad? Se van hasta el final, pero no se debe de leer así. Se debe de leer de principio a fin. Porque una novela, cualquier obra narrativa, tiene 3 partes fundamentales. La introducción o el planteamiento de la situación, y ahí también se introduce un problema. Después viene el nudo, la parte de cómo se va desarrollando todo esto, y al final viene la conclusión, cómo se resuelve ese asunto. Entonces Génesis nos presenta el gran problema del ser humano, el pecado. Y todo lo demás se centra en la obra de Dios de querer redimir al ser humano. Para eso llama a un hombre, y de ese hombre se va a formar una gran nación. Después de todo esto, sigue Dios obrando, y aparece en Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo dice a la mujer samaritana, la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Por eso la importancia de las genealogías. Cuando nosotros leemos la Biblia nos saltamos las genealogías. ¿Por qué en Génesis hay genealogías? Porque Génesis 3:15 habla de que la mujer va a venir alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Por qué Mateo empieza con una genealogía? Porque quería demostrar que Cristo Jesús era lo que se había prometido desde Génesis para aplastarle la cabeza a la serpiente. Pero Mateo llega a Abraham y David. En cambio Lucas lo lleva ¿hasta dónde? Hasta Adán. Porque en el tiempo de Adán es cuando se hace esa declaración. Y la simiente de la mujer va a aplastarle la cabeza a la simiente de la serpiente. Y tienen que leer así la Biblia. Llega Cristo Jesús, su iglesia, y estamos en ese tiempo, en los tiempos postreros, en los últimos tiempos, hasta que venga Cristo Jesús. Así lean, hermanos, así lean la Biblia y así enséñenles a leer. Bueno, hablamos un poquito de cómo leer la Biblia, ¿verdad? Estamos viendo esto precisamente por lo que mencionaba el hermano, la revelación progresiva, porque Dios se fue mostrando así. Y así tenemos que leerla. A hermanos que son nuevos, yo les enseño que lean así. Entonces cuando van leyendo, ellos de repente preguntan, ¿y qué va a pasar acá? Entonces yo los animo, sigan leyendo, porque van descubriendo el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios. Es largo, sí, pero tengan la certeza de que los hermanos van a tener un buen cimiento bíblico para comprender también el Evangelio. Muy bien, me estaba acordando también ahorita de una hermenéutica, se llama deconstrucción o deconstructiva. Es una hermenéutica que no parte del texto, sino parte del autor. O sea, la hermenéutica a partir del autor no va a decir lo que el texto dice, sino va a adaptar el pensamiento del autor al texto. Deconstruye el texto. El texto no va a arrojar lo que quiso decir el autor original. El texto va a arrojar lo que dice el lector. Eso se llama deconstrucción. Y a veces esa hermenéutica tiene que ver mucho con las presuposiciones filosóficas que uno tiene. Entonces llega con esas presuposiciones y, por ejemplo, surge la teología de la liberación. ¿Cómo interpreta la liberación de Egipto por parte de Moisés? La interpretación que se hace, porque parte del lector es, tenemos el ala radical de la teología liberal, de la liberación, perdón, la teología de la liberación.
tenemos que usar las armas para liberarnos de la opresión que estamos viviendo. Y un claro ejemplo lo tuvimos nosotros, o lo tenemos todavía en Chiapas, con el ejército zapatista, que todo su sustento es la teología de la liberación. Esa es una hermenéutica que deconstruye el texto, lo saca y lo arma desde su propia perspectiva y dice, esto es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Entonces, esto nos permite a nosotros usar las armas para liberarnos y vivir en un país lleno de equidad, de justicia y no de injusticia. Muy bien. Ok, nada más quería que tengan presente esto, ¿de acuerdo? Y vean cómo el fracaso de la filosofía. No es lo mismo en la fe no hay un fracaso en la fe, no hay un fracaso. Al contrario, podemos partir del escepticismo y llegamos a la certeza, a la seguridad que encontramos en la Biblia. Muy bien. Vamos a continuar. Nos quedamos con Pedro Abelardo. Alguien leyó la historia de Eloísa y triste, ¿no? Por eso así sale él. Ahí está Pedro Abelardo con esa cara triste. Su vida en un sentido fue una tragedia. Nada más pensemos como hombres, ¿no? Entonces fue una tragedia. Hay un libro de él que se llama Cartas a Eloísa. Mantienen después una correspondencia, un amor platónico, ¿no? Pedro Abelardo, 1079, 1142. Estamos en el periodo, en la filosofía de la Edad Media. La misión de Abelardo, vamos a ver esos tres temas: teología, hermenéutica y dialéctica. La misión de Abelardo consistió en el empleo de la lógica y el uso de la razón. Esa es la dialéctica, el uso de la lógica y el uso de la razón. A eso le llamamos nosotros dialéctica. De la dialéctica en los problemas que se ventilaban en su época. Se parte de la duda, él parte de la duda porque solamente la duda promueve la investigación y solo la investigación conduce a la verdad. Comprendió mejor que nadie que el problema del conocimiento es, en principio, un problema de hermenéutica. Él hablaba de que había un problema de hermenéutica, de saber leer e interpretar un texto, idea o pensamiento. Él sigue a Anselmo, ayer hablamos de Anselmo de Canterbury. Él sigue a Anselmo, no quería limitarse a una simple aceptación de la fe, sino que Abelardo quiere llegar a comprender los misterios cristianos hasta donde pueda llegar con la inteligencia humana. Voy a repetirlo. Él quiere llegar a comprender los misterios cristianos hasta donde pueda llegar con la inteligencia humana. Ahora, nosotros sí debemos de usar el razonamiento que Dios nos ha dado. Debemos de usar ese razonamiento, porque finalmente nosotros en Cristo hemos en un sentido retomado, o Dios ha restaurado esa imagen, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y si hablamos de un ser inteligente, de un Dios inteligente, también nosotros somos seres inteligentes. Y tenemos que recurrir a esa inteligencia, también para interpretar la Biblia. He platicado con mis alumnos. A veces cuando no acudimos a la inteligencia o al juicio, hay una historia de un joven que quería casarse
y fue a conferencia para jóvenes, eran jóvenes casaderos, o sea, ya estaban madurones para casarse. Y el predicador usó el pasaje de Jericó. ¿Recuerdan que dieron 7 vueltas para poder conquistar? Así que alegorizó. Tengan problemas con alegorizar la Biblia, Alegorizó y dijo: ¿quién de ustedes quiere conquistar a su nueva o a su futura esposa? Pues todos los jóvenes querían eso. Así que literalmente les dijo: vean a la mujer que está aquí, que crean que va a ser para ustedes, y conquístenla. ¿Cómo la van a conquistar? Pues denle 7 vueltas. Y después de que le den 7 vueltas, ustedes la habrán conquistado. Y entonces va un joven y hace esto, le da las 7 vueltas a la joven, la conquista, se casan y como a los 2 años se divorcian. A veces pensamos nosotros, bueno, Dios nos ha dado juicio, ¿no? ¿Será la voluntad de Dios que me case con esa filistea? Tal vez se pueda convertir. No, sabemos que no. Podemos hacerlo. ¿Van a venir problemas? Es obvio. En la fe, porque el pensamiento es diferente. Y tal vez si en la misericordia de Dios, ya sea él o ella, se convierte. Pero se puede ahorrar uno muchos problemas, bueno, algunos. Casarse con alguien de la misma fe, porque siempre el matrimonio va a tener sus aristas, siempre. Así que, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo interpretamos, no? ¿Cómo interpretamos? Y no vayan a hacer eso de repente, no le vayan a decir a un joven: ve a la mujer que estás enamorada, dale 7 vueltas y ella te tiene que dar el sí porque ya la conquistaste. Anselmo Abelardo entonces dice que quiere llegar a comprender los misterios cristianos hasta donde pueda llegar con la inteligencia humana. Abelardo está convencido de que todo conocimiento viene de Dios, pues en él está la plenitud de la ciencia. En esta época de la Edad Media, la mayoría, si no es que todos, los filósofos parten su filosofía de la teología. La teología es la reina de las ciencias en la Edad Media. La teología está por encima de todas las ciencias. Por eso algunos le llaman la época del oscurantismo, la época en donde no hay avance científico, la época en donde no hay mucho desarrollo del pensamiento filosófico, la época del feudalismo, la época en donde no avanza la medicina, no avanza la tecnología. Y es cierto en un sentido. Pero hay conocimiento, sí hay conocimiento. Hay desarrollo del pensamiento, sí lo hay. Pero todo ese pensamiento, su base es la teología. Pero no olvidemos que toda esa teología parte de un gran sistema religioso que está fundado en la Iglesia Católica Romana. Todavía estamos a 4 siglos de llegar a la Reforma Protestante. Estamos a 4 siglos de llegar a un cambio en el paradigma desde el punto de vista teológico bíblico acerca de la salvación, acerca de la Iglesia, con Lutero, con Calvino, con Zwingli. Pero aquí lo que predomina es ese pensamiento de Dios desde una perspectiva de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana tiene el control en todo. El pensamiento católico romano permea en todas partes. Y de ahí parte este pensamiento de Pedro Abelardo. El lenguaje cristiano se han introducido términos y expresiones que no le son propios, ya lo hemos visto, como Trinidad, caída y teología. Son términos que no son propios del cristianismo. Entre los griegos, esto ya lo mencioné,
se llamaba teólogo a alguien que hablaba de los dioses y de las cosas divinas. Ese era un término entre los griegos. Alguien que hablaba de las cosas divinas se le llamaba teólogo. Y es normal, o sea, teos, Dios, logos, el estudio, ¿no? El tratado sobre Dios o los dioses. Y se le llamaba teólogo. En el sentido epistemológico moderno, va a ser Abelardo, que utiliza para la fe el término teología, en el sentido que hoy lo usamos. O sea, cuando ahora nosotros hablamos de teología, estamos hablando del estudio de Dios a través de su revelación. O sea, el instrumento que nosotros tenemos para estudiar o para conocer a Dios es la Biblia. Fue Abelardo, Pedro Abelardo, el primero en utilizar ese término que hoy nosotros tenemos, que es teología. Hay diferentes teologías, ¿verdad? Si hablamos de teología contemporánea, estamos hablando de pensadores contemporáneos cómo hicieron teología. Entonces surge la teología feminista, surge la teología de la liberación, surge la teología negra, surge la teología, infinidad de teologías. Y que todas esas teologías se supone que parten de lo que Dios ha revelado. Pero, desde mi perspectiva, muchas de ellas están en primer lugar sus presuposiciones antes que la misma revelación. Por eso es que surgen tantas teologías. Entonces es Abelardo el que usa primero para la fe el término teología, es decir, ciencia sagrada que estudia a Dios en su revelación. Así que la teología consistirá en interpretar la Biblia con ayuda de la dialéctica, de manera muy simple, con la ayuda de la razón. Dialéctica, lógica, razón, con la ayuda de la razón. Eso es lo que dice él. Vamos a interpretar la Biblia con la ayuda de la razón, con la dialéctica, con el uso de la razón. Ahora, ¿cuál era el procedimiento que seguía Abelardo? En realidad era un procedimiento muy sencillo. Partía de un dato revelado. Ese dato revelado lo obtenía de la Biblia. Llegaba a través de un proceso dialéctico de especulación racional a una interpretación lo más aproximado posible a la verdad sagrada. Iba a la Biblia, tomaba un texto, lo analizaba y después lo interpretaba. Ahora, nosotros tenemos un principio para interpretar la Biblia. No podemos nosotros interpretar un pasaje sin considerar su contexto. No hagan eso. No podemos, creo que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos tener una idea y entonces queremos usar pasajes para promover nuestra idea. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo pienso que lo mejor siempre es leer la Biblia y cuando Dios nos llame algo o Dios nos resalte algo, pues vamos a compartir eso. Regularmente yo predico, apenas terminé por libros, entonces apenas terminé Romanos. Así que yo voy hablando sobre Romanos, voy al texto y después buscamos las aplicaciones. El texto no tiene varias interpretaciones, solamente tiene una. La aplicación puede variar, pero la interpretación es una. Así que tenemos que ir y tenemos que ver qué es lo que está diciendo el autor para los lectores originales y qué nos está diciendo Dios a nosotros ahora a través de ese texto. Así que usamos el razonamiento, sí lo usamos, hermanos, pero ese razonamiento tiene que estar supeditado ¿a quién? Al Espíritu Santo. Así que procuremos siempre ir
A veces a mí me cuesta mucho trabajo cuando me piden un tema en especial y luego tengo que buscar pasajes que hablen de ese tema. Pero después cuando considero el contexto, no es el tema el de que se está hablando. Así que lo que tenemos que hacer o hago, bueno, busco un tema y ya busco una aplicación o un pasaje. Pero tenemos que estar conscientes de esto. No tenemos que poner nuestras ideas en el pasaje. Al contrario, el pasaje tiene que influir en nuestro pensamiento. Bien, este es Pedro Abelardo. Ya si quieren saber sobre su vida sentimental, lean las cartas a Eloísa. Ahí van a ver esa parte sentimental de Pedro Abelardo. Yo cuando lo leí sí me puso un poco así como que, ¿perdón? Yo dije, porque él sí tenía intenciones de casarse con la jovencita, pero el tutor, que era su tío, el tutor de la jovencita, lo mandó a alguien a que lo mutilara. Entonces, Sí, pero después de eso viene la mutilación. Viene la mutilación. Y ella se separan. Por eso aparece esa parte como que triste de la vida de Pedro Abelardo. En realidad, leyendo la historia de varios pensadores, hay siempre una parte muy triste. Vamos a ver a un filósofo, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, y vamos a ver de él. Él se iba a casar. La palabra de él, creo que esto lo leyeron, es más o menos, es una palabra que creo que significa cementerio o algo así. Y él es muy pesimista. Entonces él cree que va a morir joven y efectivamente muere muy, muy joven. Tiene problemas con su existencia, con su individualismo. Él tiene una joroba, una jiba, y su aspecto y todo esto, de repente es sarcástico, luego encuentra consuelo en Dios y él escribe acerca del existencialismo, parte de su propia existencia, y empieza a hablar acerca de Dios y de Él. Bien, ¿alguna pregunta sobre Pedro Abelardo en esta época de la filosofía en la Edad Media? Rescatamos su teología, su hermenéutica y dialéctica.